Buenos días. Vamos a iniciar con nuestra meditación corta del día de hoy y al iniciar nuestra meditación extendida, nuestras altas esferas espirituales quieren compartir con nosotros nueva información para nuestra liberación y regocijo. Comencemos. Son 6 respiraciones profundas con la intención de liberarnos de todas las desarmonías físicas, emocionales y mentales que hayamos acumulado durante las últimas 24 horas. Primera, inhalar luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Segunda, inhalar luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Tercera, inhalar luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Cuarta, inhalamos luz, aguantamos y decantamos, le entregamos todas estas desarmonías a la Pachamama. Quinta, inhalar luz, aguantar y decantar, se las entregamos a la Pachamama. Sexta y última, inhalar luz, aguantar y decantar, se las entregamos a la Pachamama. Y en medio de esta maravillosa liberación, nos disponemos a disfrutar el presente de este hermoso día. Que así sea. Y ahora, para quienes estamos dispuestos a regalarnos esta meditación extendida de 41 minutos, bajo el marco de la música y de la meditación fabulosa de Joe Dispenza, que comparte con nosotros. Vamos a comenzar sentándonos lo más cómodamente que podamos, erectos. Liberemos nuestro cuerpo de toda tensión y sobre todo amémonos lo suficiente para hacer este fabuloso ejercicio. Vamos a elevar la frecuencia de nuestros cuerpos a estas nuevas mente y corazón divinos que hemos aprendido a compartir. Primer chakra. Pongamos toda nuestra atención e intención en nuestra base perineal y veamos refulgir allí un hermoso sol de color rojo rubí que demarca un sendero que proviene de nuestro portal posterior al nivel de este chakra hasta el anterior. Asomémonos como humanidad terrícola por el portal posterior
y atestiguemos con cuántas ansias de avaricia, como humanidad terrícola, nos inventamos hace mucho tiempo plagar este chakra, este centro energético con el cual nos comunicamos con nuestra fisicalidad. Y vayamos al portal anterior y visualicemos que allí, con la polaridad que creíamos contraria y opuesta, no complementaria, plagamos esta realidad física de ansias, de depresión. No, ambas polaridades fueron nuestra invención y con la ayuda de nuestra divinidad nos parecieron tan reales durante tantos siglos que creímos que eran nuestra única realidad. No, así no ha sido. Con solo anhelar su justo medio, nuestro Creador vuelve a entregarnos el regalo de su justo medio para equilibrar este chakra. Abrimos su mensaje. Les comparto mi paz divina. Paz divina, eres nuestra. Te apreciamos, te agradecemos. Reclamamos nuestra herencia de nuestra paz divina. Somos paz divina y la expandimos a todas las criaturas a nuestro alrededor. Y ahora, por el portal anterior de este primer chakra, partimos hacia el mundo exterior que aparenta rodearnos, que ha sido nuestro testigo fiel, y lo impregnamos de esta hermosa luz roja rubí, de esta paz divina que es nuestra y que propagamos a todos los confines de los universos de la fisicalidad que hemos elegido para expresarnos como quienes somos en el aquí y en el ahora. Esta hermosa esfera roja se extiende a todo nuestro alrededor de cabeza a pies y vuelve su energía por nuestro portal posterior de este primer chakra. Y al llegar al sol rojo, ¡puf!, este nos ilumina mucho más. Nos trae nueva información para nuestro bien supremo. Y ahora entreguémosle toda esta información a nuestro amoroso campo cuántico y permitámosle que sea Él el que la organice de la manera que sabes perfecta para nosotros. Segundo chakra, pongamos nuestra atención en nuestro plexo sacro, ligeramente debajo del ombligo y ligeramente por encima de nuestra base perineal. Y con nuestra intención veamos refulgir allí esta vez un sol de un hermoso color anaranjado, cuyo sendero natural se extiende desde el portal anterior de este chakra hasta el posterior por nuestra espalda. Asomémonos como humanidad terrícola y atestiguemos nuestra creación durante milenios. Hemos plagado este hermoso centro energético con ira. Nuestro mundo de la emocionalidad lo plagamos con ira. Y vayamos al portal posterior y visualicemos allí, por la polaridad complementaria, ahora sí la entendemos, ha sido complementaria, creamos una realidad no de ira, sino de que nada nos importara nada. No,
ni ira, ni que nada nos importe nada. El justo medio nuestro Creador nos lo vuelve a entregar. Les comparto mi armonía divina. Ya la entendemos, la atesoramos, la agradecemos. Somos armonía divina y la compartimos con todas las criaturas a nuestro alrededor. Y partiendo por nuestro portal posterior de este segundo chakra, expandimos a todos los universos de la emocionalidad este hermoso color naranja que nos rodea de cabeza a pies y nos envuelve, apretujándose este color naranja contra el rojo anterior, y le transmitimos esta nueva información a nuestra fisicalidad. Y ahora bendigamos este centro anaranjado con esta nueva información, con nuestra armonía divina, que sea compartida entre los átomos, las moléculas, todas las sustancias químicas, las células, los tejidos y los órganos y los sistemas de nuestros cuerpos físicos. Que esta nueva frecuencia sea consumida y enganchada, y que eleve todo en este centro de la emocionalidad y de la fisicalidad a esta nueva mente, y lo bendecimos para nuestro bien supremo. Volvemos este par de chakras coherentes, pletóricos de plenitud, equilibrados. Ese es nuestro estado natural. La avaricia y la ira fueron nuestras creaciones. Podemos liberarnos de ellas, porque el amor todo lo sana en nosotros. Avaricia e ira fueron nuestra quimera. Y ahora, por el portal posterior de este chakra anaranjado, entreguémosle todo esto a nuestro amoroso campo cuántico en el cual estamos inmersos, y permitámosle que sea Él el que la ejecute de una manera nueva para nosotros. Tercer chakra. Con nuestra atención nos ponemos cuidado en nuestro plexo solar, y con nuestra intención allí en el centro hacemos explotar un hermoso sol de color amarillo que demarca un sendero que proviene de nuestra espalda hasta nuestro frente, y nos asomamos por la espalda y visualizamos con cuántas ansias como humanidad terrícola nos inventamos plagar este centro energético de miedo. Nos inventamos el miedo, lo reconocemos como nuestra creación transitoria, y ahora vamos al portal anterior de este chakra y visualizamos que la polaridad contraria la plagamos con algo que creíamos opuesto y contrario al miedo. Una inercia total. No, ni miedo, ni inercia. Padre, regálanos tu justo medio para armonizar este chakra. Les comparto, nos dice, mi confianza divina.
Somos confianza divina. La apreciamos, la agradecemos, la reclamamos como nuestra herencia. Somos confianza divina y llenamos este centro de confianza divina. La compartimos con todas las criaturas a nuestro alrededor y partiendo por el portal anterior de este tercer chakra amarillo, expandimos esa luz amarilla de nuestra confianza divina a todo nuestro alrededor y nos cubre como una hermosa esfera de cabeza a pies y llenamos todo este espacio de este tercer centro, interior y exteriormente, y lo bendecimos con nuestra confianza divina para nuestro bien supremo. Con esta nueva información, con esta elevada energía, confianza divina, la impregnamos de nuestra coherencia innata, de nuestra plenitud, de nuestro orden. Vamos, sintamos que nuestros cuerpos le responden a esta nueva energía de nuestra paz, nuestra armonía y nuestra confianza divinas. Esas son nuestra verdadera realidad. No más avaricia, no más miedo, no más ira. Cuando esta nueva frecuencia se ralentiza y se transmita a nuestros soles naranja y rojo, nos sentimos conectados a esta nueva mente, con la cual estamos enalteciendo la pequeñita de nuestra pequeña voluntad egoica. Y ahora, por el portal anterior, entreguémosle esta información al amoroso campo cuántico en el cual estamos inmersos. Ya no es nuestro trabajo hacer nada más. Entreguémosla. Él sabe cómo volverla armónica para nosotros. Ascendamos nuestra atención a nuestro cuarto chakra, el de nuestro corazón, y con nuestra intención veamos refulgir allí en este sagrado centro un hermoso sol de color verde-violeta, cuyo sendero natural proviene del portal anterior en nuestro pecho, al posterior en nuestra espalda. Y visualicemos por el portal anterior con cuántas ansias, como humanidad terrícola, plagamos quiméricamente el sagrado centro de nuestro corazón durante tantos siglos, de unas ansias de intolerancia, de dogmatismo. No, no es por ahí. Eso ha sido una quimera. Vayamos a nuestro portal posterior. Y como humanidad terrícola, vemos que lo que allí nos inventamos y nos dijimos que era la polaridad opuesta de ese dogmatismo, era una credulidad supina en todo lo que nuestra cultura nos quiso enseñar. Y nosotros elegimos aprender. No, ni credulidad, ni dogmatismo. Padre, recibimos tu nueva información, la hacemos nuestra. Les heredo mi compasión divina. Somos compasión divina, eso somos. Y la extendemos a todas las criaturas a nuestro alrededor. Y nos atrevemos a salir por el portal posterior de este hermoso chakra verde esmeralda
y esa luz de ese mismo color la expandimos como si fuera una esfera que nos rodea a todos los confines de nuestros mundos que aparentan ser exteriores, de cabeza a pies, con esta hermosa energía que retorna a nosotros por nuestro portal anterior del chakra corazón. ¡Puf! Nuestros corazones se abren para poder sentir quiénes verdaderamente somos. Mayor claridad, mayor iluminación, más información de sabiduría que reemplaza nuestras creencias falsas. Recordemos que donde quiera que sea que ponemos nuestra atención, está nuestra energía y la hemos elevado a este cuarto chakra de nuestro corazón y sentimos que él armoniza todos los 3 chakras inferiores y nos abre el camino para nuestros 3 chakras superiores. Invocamos nuestra plenitud natural, nuestro amor, nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Y sobre todo, la dicha de estar vivos es nuestra, siempre ha sido nuestra. El resto, nuestra avaricia, nuestra ira, nuestro miedo, nuestro dogmatismo, fueron nuestras propias invenciones quiméricas. Y ahora, por el portal posterior de este chakra corazón, entreguémosle toda esta información al amoroso campo cuántico en el cual estamos inmersos. Y permitémosle que sea Él el que la trabaje para nosotros. Con nuestra atención elevemos nuestra energía a nuestro quinto chakra y veamos cómo ese rayo de luz verde esmeralda penetra por nuestra nuca, se entroniza en el centro de nuestras gargantas y con nuestra intención, ¡puf!, hacemos refulgir allí esta vez un sol de un hermoso color azul celeste, cuyo sendero lo concluye en el frente de nuestras gargantas. Nos asomamos como humanidad terrícola a atestiguar una vez más con cuántas ansias quiméricas plagamos este hermoso centro energético de nuestro verbo divino durante siglos con ansias de supremacía. No, no, fue quimera. Vayamos al portal anterior y visualicemos nuestra dualidad con que la plagamos por allí. La quimera esta vez no fue de supremacía, sino de sumisión. No, ni supremacía, ni sumisión. Divinidad, entréganos tu regalo del justo medio en este hermoso centro energético que ahora anhelamos plagar con tu humildad divina. Somos humildad divina. Atesoramos nuestra humildad divina. La compartimos con todas las criaturas a nuestro alrededor y nos atrevemos a salir a expandir esta luz azul celeste por el frente de nuestras gargantas y extender este hermoso globo, esta esfera infinita con la cual extendemos nuestra humildad divina a todos los confines de los mundos del tiempo y el espacio lineales que hemos elegido para expresarnos como quienes verdaderamente somos. Somos humildad divina y esa energía retorna a nosotros por nuestra nuca
Bendecimos este centro con nuestra humildad divina para nuestro bien supremo. Que todo nos salga a pedir de boca de ahora en adelante. Que solo hablemos con amor incondicional. Y que podamos expresar quiénes verdaderamente somos. Lo que declaramos se cumple. Invocamos nuestra plenitud, nuestra verdad innata, nuestra coherencia perfecta. Llenemos este espacio con esta nueva información. Somos humildad divina y le permitimos que esta esfera le transmita esa información a la verde, a la amarilla, a la naranja y a la roja. Y hasta nuestros cuerpos le responden a esta nueva mente, a este nuevo corazón divino que también es nuestro, que nuestro Padre, Madre, Creador ha compartido con nosotros desde antes de que existiera el tiempo. Lo demás fue quimera. Ya podemos deshacernos de ella. Y ahora entreguémosle esta información, liberémosla, entreguémosla al amoroso campo cuántico en el cual estamos inmersos, para que Él la ejecute de la manera que Él sabe que es la perfecta para cada uno de nosotros. Sexto chakra. Con nuestra atención la elevamos hasta la base de nuestro cráneo y allí, en la silla turca, con nuestra intención, hacemos resplandecer esta vez un hermoso sol de un color índigo, cuyo sendero natural comienza por el portal anterior en nuestro frente y se prolonga hasta el posterior, en la parte posterior de nuestro cráneo inferior. Su hermoso sendero índigo por el portal anterior nos permite atestiguar la quimera con la cual plagamos esta realidad de este hermoso centro energético de color índigo durante tantos siglos. Ansias de ignorancia. No, vayamos al portal posterior y por la dualidad que aparentaba ser opuesta, contraria, no complementaria, que sí lo es, visualizamos que allí las ansias fue de querer acumular datos sin ton ni son. No, vayamos al justo medio, invocamos los regalos de nuestra divinidad y leemos su mensaje. Armonicen este chakra de color índigo de sus gargantas con mi humildad divina. Somos humildad divina. La compartimos con todas las criaturas a nuestro alrededor. Y nos atrevemos ahora a salir por el frente de ese hermoso centro energético índigo, a propagar esa hermosa luz de nuestra humildad divina a todos los confines de los universos que hemos elegido para expresarnos como quienes somos. Somos humildad divina y esa hermosa energía de la humildad divina retorna a nosotros por nuestra nuca y al llegar al sol central de color índigo, ¡puf!, refulge todavía más, con una energía más elevada, con una información más esclarecedora, con mayor iluminación. Bendigamos todos estos chakras, desde el índigo
hasta el azul celeste, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo, con esta nueva información. Que nuestra materia le responda a esta nueva energía. Que las puertas de las dimensiones se nos abran. Que podamos ver a través del velo de esta quimérica realidad que habíamos inventado. Que los secretos detrás de todas las cosas nos sean revelados. Que las ilusiones, ¡puf!, se desvanezcan. Nunca han sido nuestra verdadera realidad. Fue nuestro sueño quimérico que con la bendición de nuestro Padre, Madre, ellos volvieron realidad aparente para nosotros. Fue un sueño y estamos despertando. Estamos despertando. Gocémonos esta realidad que es la verdadera, la única que nos pertenece desde siempre. Ahora, por nuestro chakra posterior de esta realidad índigo, plantemos nuestra realidad en todas las posibilidades que el amoroso campo cuántico siempre nos ha entregado. En todas, no rechacemos ninguna, todas son para nuestro bien mayor. Y ahora sí, elevemos nuestra energía, nuestra atención hasta el séptimo chakra, exactamente debajo de nuestra coronilla. Y con nuestra atención e intención hacemos refulgir allí un hermoso sol de color violeta, cuyo sendero se prolonga desde la parte posterior de nuestro cráneo superior hasta nuestra frente. Y atestiguamos como humanidad terrícola la quimera con la cual plagamos la realidad de este hermoso centro energético durante milenios. No, atestiguamos unas ansias de separación, de creernos separados de todos y del todo. No, vayamos a nuestro portal anterior de este hermoso chakra de color violeta y atestiguamos que nuestra quimera allí la plagamos durante siglos de aglutinación, de aglomeración, de quererlo sintetizar todo. No, ni separación, ni aglutinamiento. Padre, danos la información que necesitamos para realizarnos como el justo medio que somos en este séptimo chakra también. Su información. Les comparto mi unicidad divina. Es nuestra. La compartimos con todas las criaturas a nuestro alrededor. Y ahora, invocando el apoyo de nuestros ángeles y maestros ascendidos, nos atrevemos a salir por el portal anterior de ese chakra de color violeta y con esa hermosa luz de color violeta expandimos una esfera que se apretuja contra la índigo, la azul, la verde, la amarilla, la naranja y la roja anteriores, y a todas les transmite esta elevada energía. Lo bendecimos para nuestro bien supremo. Que la energía que le transmitimos a este centro violeta que parece apretujarnos como si fuera una crisálida, sea consumida por todas las células, las glándulas, los tejidos,
de nuestros cuerpos físicos y se extiendan más allá a la fisicalidad que nos rodea. Somos parte de esta nueva mente y en armonía nuestros cuerpos empiezan a elevarse. Sí, estamos en una crisálida, pero a partir de este instante empezamos a emerger a la luz, a la realidad que nos pertenece, que siempre nos ha pertenecido. Nos la ocultamos con un sueño quimérico durante milenios. Ya no más. Extendamos nuestras alas de color arcoíris. Nuestras altas esferas nos llaman los ángeles terrícolas de alas de color arcoíris. ¡Eso somos! Y ahora liberémosle esta información al amoroso campo cuántico que siempre nos ha rodeado. Y permitámosle que sea él el que la organice. Y la ejecute también de una manera que él sabe es la que nos corresponde a cada uno de nosotros en nuestro aquí y nuestro ahora. Y ahora, con nuestra intención, ascendamos ese rayo de color violeta hasta un palmo apenas por encima de nuestra coronilla y veamos cómo refulge allí ese hermoso sol diamantino que extiende su energía vivificante hacia todos los mundos que aparentan rodearnos, pero sobre todo a cada uno de nuestros chakras interiores. Cada uno de ellos refulge más y más. Con nuestra atención visualicemos nuevamente nuestro chakra corazón y visualicemos como ese verde esmeralda refulge más que nunca a medida que lo vamos llenando de pensamientos de agradecimiento para entregárselos a nuestra Pachamama. ¿Listos? Pachamama, allá va nuestra esfera verde esmeralda con nuestro regalo de agradecimiento, de reconocimiento del amor incondicional que nos has dado desde antes de que comenzara el tiempo, para que con tu apoyo esta realidad terrícola se volviera tan real como la quimera hasta ahora ha sido y como de ahora en adelante la verdadera realidad que compartimos con nuestro Padre Celestial y con nuestra Madre Tierra sean nuestras. La energía de la Madre Tierra, la energía del amor incondicional también de nuestro Padre Cielo, se unen en nuestro corazón. Este es el centro elegido por nuestra Madre Tierra y por nuestro Padre Cielo para expresarse a través de cada uno de nosotros como quien vayamos eligiendo ser. Expandamos por el portal posterior del chakra corazón una nueva esfera de un mayor tamaño a todas las anteriores y con su color diamante, nacarado. Sintamos que esa información retorna a nosotros. Somos merecedores de iluminarnos. Cada uno, no nos apresuremos. Ese portal se abrirá en el momento que sea el perfecto para cada uno de nosotros. Mientras tanto, atesoremos esa luz de iluminación divina que nos pertenece. Y ahora, entreguémosle una vez más por el portal posterior de este chakra corazón toda esta información, todos nuestros esfuerzos a nuestra divinidad,
y permitámosle que sea ella la que la realice para nosotros. Volvámonos conscientes de nuestro cuerpo físico, del espacio que ocupamos en el espacio infinito, de esa belleza de nuestra fisicalidad humana, rodeada de esa energía divina. Extendamos nuestros brazos y sintamos como más allá de la yema de nuestros dedos, mucho más allá, estamos rodeados por esta esfera de diamante que se anida en la red crística que rodea el planeta Tierra. Red crística, somos parte de ti, siempre la hemos sido. Bienvenido el Cristo en nosotros. Y ahora, en medio de este sentimiento de comunión tan íntimo con nuestro Padre, Madre, Creador, manifestémosle que cuando abramos los ojos anhelamos ser seres humanos más apacibles, más armónicos, más respetuosos, más esclarecedores, más enaltecedores, más entusiasmadores, porque ya tenemos la certeza de que lo que le difundamos a este amoroso campo cuántico en el cual siempre hemos estado inmersos, que es nosotros, por fuera y por dentro, en eso nos convertiremos. Esa es la realidad única que nuestro amoroso campo cuántico verdaderamente ha compartido con nosotros. Liberémonos de todas las quimeras anteriores, avaricia, ira, miedo, dogmatismo, supremacía, ignorancia, separación. Fueron quimeras. De nosotros depende liberarnos de ella, porque el amoroso campo en el cual estamos inmersos solamente espera nuestra decisión, nuestro libre albedrío. Sí, Padre, Madre, a partir de este mundo renuncio a la pequeña voluntad egoica que me impedía ver la verdadera realidad que ustedes siempre han compartido con cada uno de nosotros. Eso somos. Eso somos. Nuestro Padre, Madre, su voluntad siempre ha sido nuestra felicidad. La energía le da vida a la materia. Somos un solo espíritu vivenciando experiencias en la fisicalidad a través de todos estos maravillosos instrumentos humanos, animales, vegetales y minerales. Recordemos este sentimiento que fugazmente nuestro Padre Madre nos regaló cuando pasamos por el paraíso terrenal y compartimos lo que era sentirnos en la paz de Dios, en su gracia infinita. Y ahora entreguémosle toda esta información al amoroso campo cuántico que nos rodea y permitámosle que nos muestre la realidad en nuestra existencia, que nosotros sepamos cuál es la verdad y que podamos medir el efecto de esta mente y este corazón divinos que estamos compartiendo de ahora en adelante. Y abrámonos al presente eterno que nuestra divinidad nos entrega a cada instante. Es nuestro, nos lo merecemos. ¡Feliz día! ¡Feliz día!